Listo. Claro, si nos escuchas. Se escucha bien. De acuerdo. Si quieres, ya empezamos a grabar y podemos comenzar. Muy bien. Ujú. Sí, pues, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar continuar con el curso de biblioteca que estamos impartiendo juntamente el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y el capítulo 4 de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Hemos tenido una buena situación, parece que esto ha sido un éxito, ha tenido la calidad de las presentaciones de los ponentes, ha sido excelente. El día de hoy tenemos al doctor Sergio Alvada, el tema de ética y derechos humanos en la relación médico-paciente. El doctor Sergio Ariano Raviera, ya muy conocido por muchos de ustedes, él es licenciado y maestro en Derecho, es doctorante en Derecho Constitucional, es doctor en Filosofía, tiene un postdoctorado en Derechos Humanos, él es académico y defensor de los derechos humanos, ha impartido clases a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en más de 55 universidades a nivel nacional e internacional. Ha sido director en 5 facultades de Derecho en México, entre estas la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, y es así como consejero de la Defensoría de los Derechos Humanos en la Comisión de Querétaro, y actualmente presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Como ven ustedes, toda una eminencia, el doctor Ariano Ravila, y quién más que para hablar sobre ética y derechos humanos en la relación médico-paciente. Escuchamos con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Genaro. Antes que nada, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Igualmente, este programa, pues, es muy importante para nosotros por la colaboración que, como comentaba el doctor Genaro Vega, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Un programa muy interesante, un programa donde pues tenemos que ver diferentes aristas, es un tema multidisciplinario, interdisciplinario, y que en esta sesión, pues dado el nivel y la gran experiencia de quienes nos hacen el honor de acompañarnos, traté de hacer una breve sesión reflexiva que quiero compartir con ustedes. En la medida que sea posible, ojalá pudiéramos conectar nuestras cámaras y bueno, para hacer esto más interactivo, les haré algunas preguntas que me encantaría podamos ir construyendo de manera general los que estemos participando. Por supuesto, se está grabando este material para consulta posterior de quienes lo hagan posteriormente. Ahora bien, en este caso vamos a hablar de un tema muy complicado, como lo sería la ética y los derechos humanos, concretamente en la relación médico-paciente. Un tema que, bueno, quiero comentarles que ya llevamos algunos años, no solamente en la parte académica, sino en la parte de investigación, en la parte de llevar a cabo, pues, una serie de avances eh, muy especializados, sobre todo en la parte de derechos humanos, pero también en la parte de lo que es el derecho médico, la práctica médica. Hemos ya tenido oportunidad de estar participando en algunos comités de bioética donde se han presentado temas en los cuales nosotros hemos participado, sobre todo con este perfil de tener pues con el conocimiento jurídico, por supuesto, pero también la parte filosófica y conocer más allá de las entrañas del llamado derecho médico, el bioderecho, como le llaman algunos, los temas que convergen en la parte ética y sobre todo los grandes dilemas que nos unen en estas disciplinas, como lo es la vida, como la dignidad, como lo es el respeto, que son temas comunes en derecho, medicina, bioética y algunas otras áreas afines del tema que estamos comentando. Entonces es hablar también de un área muy interesante donde ya conociendo la praxis de la autoridad, al haber tenido la oportunidad de ser consejero en la Comisión de Arbitraje Médico
en el estado de Querétaro y participar en varios foros en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, teniendo esta experiencia de coincidir y sobre todo de aprender mucho de los expertos de la medicina, creo que nos va a ayudar a hacer estas reflexiones de la manera más propositiva y con toda la intención de llevarnos algunos elementos de análisis. Bien, antes que nada quisiera partir de lo más elemental. Si hablamos de la relación médico-paciente, creo que no debemos de tomar a la ligera que estamos hablando de un contrato. El contrato, como seguramente todos sabrán, pues es un acuerdo de voluntades donde las partes establecen derechos y obligaciones y donde se ciñen a los límites y a las responsabilidades de este contrato. Uno de los temas que hemos platicado en la parte de compliance, sobre todo con esta visión de empresas, llámese empresas del área de la salud, como sanatorios, clínicas, hospitales y demás, consultorios privados inclusive, pues la sugerencia de hacer un documento por escrito. Como muchos sabrán, la práctica médica, sobre todo en la consulta común, se lleva a cabo de carácter consensual, verbal, que inclusive en un foro donde tuve la oportunidad de hablar concretamente de los contratos en materia expresamente de la salud, nos comentaban algunas personas pues no, que no era un contrato, que era nada más un acuerdo verbal, pero tendríamos que irnos a una interpretación mucho más amplia para establecer que existen contratos verbales que se formalizan con este acuerdo de voluntades y que tienen perfecta validez legal. El único problema que nos generaría en la praxis es el efecto de la prueba. Ese es el único tema. Yo, por ejemplo, como paciente, si no hay un contrato por escrito, yo puedo decir, pues finalmente, aunque no elaboramos los derechos y obligaciones expresamente en este documento, pero pues puedo, por ejemplo, acudir a la comisión de arbitraje o puedo acudir a un tribunal, a una fiscalía, etcétera, diciéndole, pues me fui atendido por el doctor X, ¿no? Cualquier nombre, y aquí está mi comprobante de pago, y aquí está mi receta, y aquí está el diagnóstico, y bueno, pues se da perfectamente los mecanismos de prueba para justificar que hay una relación de carácter contractual y esta relación médico-paciente. ¿Cuáles son los pros y contras de esto? Bueno, pues es un tema principalmente de buena fe entre las partes, pero desgraciadamente los temas que nos ha tocado participar de casos ante la Comisión de Arbitraje Médico, en el caso de Querétaro y en la CONAMED y en otras a nivel estatal, en otras entidades, pues ha sido esto, el efecto de la prueba, el efecto de saber con otros elementos realmente hasta dónde se comprometió el experto en la medicina, hasta dónde dejó de incumplir el paciente, porque todo queda en una relación netamente de carácter verbal y sujeto a los elementos de convicción que presentemos ante las autoridades. Entonces, esto es importante para delimitar, sobre todo a mí lo que me preocupa mucho en la práctica es delimitar la responsabilidad. Nos ha tocado muchos casos que, bueno, paciente a lo mejor es el que tiene la razón o el médico es el que tiene la razón, según el caso. Pero ¿cómo poder ir a la secuencia de este caso en particular si nos estamos basando principalmente en el dicho del uno y del otro y con testigos o algunos otros elementos que podamos reunir? Cuando puede quedar perfectamente establecido en un documento, hasta aquí llega mi responsabilidad. Tú, paciente, te comprometes a esto, debes de tomar tal tratamiento, que esté perfectamente explicado. Ahí entramos también a otro tema que puede ser materia de otra plática posterior, pero que nos expliquen sobre todo a nosotros como personas que no tenemos conocimientos técnicos de la medicina, de repente nos dan una explicación tan científica, tan estructurada, tan compleja, que quizá nomás decimos que sí por no parecer quizá ignorantes, pero en realidad es que no estamos entendiendo nada. Y realmente el médico tendría que bajarse a nivel de la persona a quien está atendiendo para explicarle con palabras muy sencillas: te duele la cabeza y vas a tomar esto y tienes una inflamación del riñón por esto y esto de manera sumamente sencilla. Entonces, este tipo de circunstancias y como muchos otros casos más, nosotros hemos sugerido que se elaboren a través de un documento por escrito. Pero bueno, regresando al tema, las relaciones verbales se dan, existen, tienen eficacia jurídica
Y desde ahí nace esta relación médico-paciente, derechos y obligaciones. Por supuesto, el médico de ofrecer un servicio profesional en la materia de que se trate, el paciente de pagar obviamente por esos servicios y llevar a cabo pues, los tratamientos o las indicaciones médicas correspondientes. Vamos, creo que estamos familiarizados con esta práctica, tanto como pacientes que hemos estado quizá en esta situación, los médicos al momento de atender a las personas que acuden. Y bueno, creo que hemos tenido esta experiencia a partir de lo más elemental. Una relación médico-paciente se sustenta jurídicamente en un contrato, pero más allá del contrato debe de existir un principio de buena fe entre las partes. Sobre todo, ya entramos a temas que tienen que ver más en la parte estructural y formal jurídica, sino podremos mencionar eh, ¿cuándo acudo yo con un médico? ¿Cuándo acudo yo con un abogado? ¿Cuándo acudo yo con, a lo mejor, con un arquitecto o cualquier otro profesionista? Acudo porque le tengo confianza, acudo porque sé que es la persona que me va a resolver el problema. Entonces, el primer paso que se da en esta relación médico-paciente es, yo le voy a creer ciegamente a mi doctor. Si él me está diciendo que tengo este padecimiento y tengo que tomar esto, lo voy a hacer porque le creo, porque él es el experto, porque él es el que sabe y estoy confiando en él. Lo mismo sucede quizá en la abogacía cuando se tiene algún problema eh, de carácter legal, se acude al abogado y el abogado dice, bueno, pues tienes que hacer tal cosa, vamos a defenderte de tal o cual manera y pues obviamente el cliente pues va a hacer lo que su abogado le diga, ¿no? O un arquitecto, o un ingeniero, cualquier tipo de profesionista. Entonces, es bien importante la buena fe. Saber que las personas que acudimos con un experto, con un profesional, es porque le tenemos confianza, porque creemos que está haciendo su mejor papel. Y aquí entra el primer paso para la ética. Estaré y haré algunas preguntas al aire que me encantaría que pudiéramos tener la participación de ustedes. Si no, bueno, pues me permitiría a lo mejor eh, preguntarles de manera directa porque me interesa mucho su punto de vista. Quienes están en este programa es gente muy calificada que estoy seguro puede aportar ideas muy interesantes. Entonces, debo de estar preparado, ¿no? Debo de ser una persona que tenga los conocimientos esenciales para dar el servicio que está brindando. Yo he puesto mucho y siempre hablando de derecho y medicina, que han sido de las áreas del conocimiento con mayor tradición, con mayor historia, con mayor eficacia desde hace muchos años. Estamos hablando desde la Universidad de Bolonia, estamos hablando de nosotros en la cultura romana, que hablábamos de las grandes instituciones romanas, de los grandes avances que existían en materia jurídica, se decían que las dos grandes ciencias del saber y las más importantes, derecho y medicina. En este caso, la medicina, pues por supuesto, el cuidado de la vida, la salud, ¿no? La parte jurídica, pues todo lo que tiene que ver con el respeto a la libertad, con el respeto a que no sea discriminado, con que se respete a la persona humana. Y en el caso de la medicina, los expertos médicos que nos acompañan no me dejarán mentir, que hay especialidades, hay áreas del conocimiento. Si yo siempre he puesto un ejemplo de que si yo tengo un hijo menor de edad y le duele un diente, pues lo podría llevar con un médico general, pero a lo mejor sería conveniente llevarlo con un dentista, o quizá un odontólogo, o quizá un odontopediatra. Y yo entiendo que el odontopediatra, por mi razonamiento lógico, pues es el experto que está dedicado exclusivamente a la atención de los dientes de los niños, que no sabría cuál es la diferencia entre los dientes de adultos mayores y los dientes de los niños, pero supongo que está más especializado por ser un odontopediatra. Entonces es la persona que yo creo que tiene mayor conocimiento en el tema. Lo mismo sucede en nuestra profesión, en el ámbito jurídico, inclusive de los derechos humanos, que tienen una parte jurídica. Nos hemos desgastado de gente que dice que sabe de derechos humanos y lo único que hace es recitarse la ley. O son personas que se dedican simplemente a hablar de reglas o tratados o acuerdos que se han firmado sin entenderlos ni razonarlos. Entonces, eso por supuesto no es así. Y en el caso de las ciencias jurídicas, por supuesto, debe ser alguien que sepa pues, de temas de divorcios, que temas fiscales, temas agrarios, temas laborales e inclusive
temas de derecho médico. No es un área improvisada, no es un área que sea muy conocida en el ámbito profesional, pero en Europa, por ejemplo, es un área fundamental hablar de esas reglas del juego exclusivamente desde el punto de vista del deber ser en cuanto a la atención de los expertos de la medicina, sus responsabilidades, sus obligaciones, el tema de atender a todos los códigos deontológicos y demás, es todo un tema importante. Entonces, partir de estos elementos necesarios para poder entender mejor la plática que vamos a comentar. Si hablamos primero del tema de la ética, pues bueno, la ética o filosofía moral, como se le llama, tenemos que entender que vamos a entrar a un orden moral, un orden de la conducta humana, y nos van a hablar del ser y del deber ser del ser humano, ¿no? Esta es una parte importantísima porque hemos perdido la esencia del ser humano, nos hemos deshumanizado, nos hemos dejado de ser esos seres racionales, como lo decía Boesio, un ser racional, un ente individual de naturaleza racional, en el cual la racionalidad ha sido un factor fundamental para poder establecer cuál es mi papel y mi función en la sociedad. Si yo soy un profesional, si yo soy una persona que doy un servicio, cualquiera que este sea, debo de tener una ética y debo tener un código deontológico que, ojo, nada tiene que ver con un esquema inquisitorio, como se ha planteado en el caso de México, lo comentaré un poquito más adelante, en el cual pareciera que la forma de entender cómo hacer las cosas es a través de sanciones. La única forma es, por ejemplo, estos ejercicios, ¿no? Bueno, y vamos a suponer que una persona que comete un delito o una persona que no paga impuestos o una persona que daña el medio ambiente son actos contrarios a la convivencia social que están sancionados. Pero existe la problemática, existe la sanción y seguimos cometiendo estos equívocos. ¿Por qué razón será? ¿Por qué si tenemos un sistema inquisitivo, punitivo, en el cual existen sanciones ante el incumplimiento de lo que tendría que ser, lo seguimos haciendo? Por ejemplo, en el caso de Europa, Europa tiene obviamente otra educación diferente a la que tenemos nosotros en Latinoamérica, pero aquí existen leyes, por poner un ejemplo muy simple, existen leyes que sancionan a una persona por tirar basura en las calles y la gente tira basura. En Europa no existe una legislación que hable expresamente de lo que le pasaría a una persona por tirar basura y no tira basura. Y entonces aquí nos entra un sistema reflexivo a saber qué estamos haciendo. Si tenemos que endurecer las leyes, como se menciona, si tenemos que castigar más a los que cometen este tipo de ilícitos o este tipo de inconsistencias sociales, o tendríamos que entrar a analizar qué está pasando con el ser humano, adentrarnos al ser humano, saber cuál es su trascendencia, saber para qué estamos. Aquí el hombre nace bueno por naturaleza, filosóficamente. Somos personas que nacemos con esta bondad, que nacemos con esta, eh, vamos a llamarle, eh, digamos, con un lazo de bondad como seres humanos al momento de nuestra creación, pero al enfrentarnos al día a día, al enfrentarnos a la constante lucha social, es donde empezamos a tener contacto con aquello que podremos decir que es lo correcto y lo incorrecto. Pero el hombre, en teoría, filosóficamente hablando, nace bueno. Ahora, si hablamos de lo que puede ser la nomología o ética general, y la deontología, y luego entrar principalmente a lo que serían las reglas específicas de atención dentro de cualquier ámbito profesional. Por eso, si hablamos nosotros de un conjunto de reglas, de conductas que tienen que ver con esta aplicación moral, tenemos que trabajar mucho con el ser humano, tenemos que trabajar mucho, insisto, de llegar a casos en los cuales nosotros podamos ejemplificar el por qué no se deben de hacer las cosas, el por qué no es así, el por qué no es correcto, el por qué sensibilizar de circunstancias que nos permiten pensar.
reflexionar, evitar que existan este tipo de atrocidades sin necesidad de llegar a un sistema donde no se nos explica, donde no razonamos y donde pareciera que entendemos solamente a castigos, como si fuéramos animales irracionales. Te voy a castigar porque no hiciste lo correcto, ¿no? Entonces, es todo un cambio de paradigma. Eh, pongo un ejemplo. Tuvimos en alguna ocasión en una comunidad universitaria la muerte de una joven de 20 años, de una familia muy conocida, una familia acomodada, una familia con principios y valores morales. Y resulta que esta jovencita iba en su vehículo, iba a alta velocidad, venía en estado de ebriedad y otro ingrediente más, venía con el teléfono y venía texteando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues bueno, los padres se habían cansado de decirles, no hagas esto, no tomes, maneja con cuidado, ten estas responsabilidades, y nunca les hizo caso. Pareciera que son circunstancias que no se entienden hasta que no se llegan las consecuencias. Bueno, falleció esta persona, y llegaron los padres a dar testimonio a esta comunidad universitaria para decir, bueno, ya se murió nuestra hija, una con toda la vida por delante. ¿No les deja alguna reflexión para ejemplificar el tema de la responsabilidad? A lo mejor uno o dos entendieron que la responsabilidad, más allá de un regaño o de sanciones o decir no lo hagas, sino entra un sentido de conciencia. En una comunidad de estudiantes también, siempre lo pongo como ejemplo, hay una tienda donde venden libros, cuadernos, lápices, plumas, refrescos, etcétera. Es a nivel preparatoria. Y tienen un localito donde pues, ahí pueden llegar y adquirir estos productos. Y tienen precio. Cada uno tiene el valor de... Pero no hay nadie que atienda, no hay una persona que supervise que realmente paguen por el producto. Entonces, cualquier persona, habrían dos opciones, ¿no? Yo estoy viendo que están los productos, nadie me está vigilando, pues qué fácil me lo llevo y no lo pago. Plan uno. Plan dos, pues bueno, yo sé que vale 20 pesos, hay un lugar donde uno deposita el dinero, pongo mis 20 pesos y me voy. El resultado, al final del camino, es que el 90% de las personas que acudieron a este lugar pagaron, sin haber una persona que estuviera al pendiente de que lo hiciera. El 10% se fue y no pagó. Un ejercicio que nos ayuda a reflexionar de que el ser humano sí entiende con razonamientos y podemos fomentar más allá de un castigo efímero, de una autoridad que no razona, que solamente quiere imponer un marco de legalidad, a un sentido de reflexión y análisis, que por supuesto habrán casos de excepción. Pero si hablamos de una forma de ir avanzando en esto, es concientizando, es haciendo mención que la parte ética, que la parte moral, que la parte axiológica, para todas las personas, no solamente me refiero al ámbito de las profesiones, me refiero al ámbito de la persona humana per se, pero en el caso de nuestro tema, concretamente en la práctica médica, que es el tema que estamos viendo ahora, es fundamental saber cuál es nuestra naturaleza como ser humano, saber cuál es la razón de ser como experto o profesional de la medicina. Y entonces, aquí, adentrando un poquito en los dos grandes bloques que nos toca analizar, la ética y los derechos humanos, para irnos a la visión central de la práctica médica, pues tendríamos que hacer muy brevemente reflexiones de estos cuatro puntos que tenemos aquí en pantalla. Uno, derechos inherentes a la persona humana, y aquí le agregué, y otros seres sintientes. Otro día, si hay oportunidad, con mucho gusto platicamos la segunda parte de los otros seres sintientes. Simplemente me refiero a las personas no humanas, me refiero a los seres de la naturaleza que cohabitan con nosotros y que quizá no tendrán el término de una dignidad humana, pero sí deben de ser
son dignos, sobre todo en el caso de los animales de convivencia. Ahorita hay casos donde ya las mascotas son parte de la familia para temas inclusive de disolución de vínculos matrimoniales. No hablemos de custodia ni de patria potestad, ya sería entrar en muchos detalles, ¿no? Ya muy complicado. Pero sí en el tema de con quién se queda el perro, ¿no? Con la mamá o con el papá, si hay una separación, porque también son seres sintientes y son protegidos hoy por hoy por lo que son la gran gama de progresividad de los derechos humanos. Me meto igual también las empresas, otro tema importante, las personas morales, que algunos dicen que puede tener una cierta similitud con la protección de derechos humanos. Me voy a la primera parte, que sería los derechos inherentes a la persona humana. Persona humana, importantísimo, ese es nuestro enfoque, la persona humana. Tenemos derechos desde el momento de la concepción, tenemos derechos no solamente hasta la muerte, sino después de la muerte, cosa que no termina, no concluye. No soy persona, pero ojo, deben de tratarme dignamente. Un cadáver, una persona sin vida, debe de tratársele dignamente, dar digna sepultura, darle todo el cuidado necesario y respeto sobre todo, porque en vida un ser humano, al terminar y concluir su vida, se le debe tratar con dignidad. Y por supuesto, al momento no del nacimiento, como lo dicen algunos autores, eso es una gran aberración. Entendemos que el nacimiento es cuando se desprende del producto del vientre de la madre, ¿no? Cuando existe ese momento en que se da a luz a una persona humana, eh, pues es un momento que inclusive, si ustedes se van al registro civil, se establece al momento de que se da fe de la existencia de una persona desde el punto de vista legal. eh, Ponen nace vivo o muerto, entonces quiere decir que una persona puede nacer muerta, pero desde el momento de la concepción está protegido y está tutelado. Concepción. Y de ahí entramos a cuestiones también muy complejas, hablar de embriones, hablar de protección de la vida, hablar de los experimentos clandestinos que se están haciendo, o bien en el caso post-mortem, hubo una persona que abusó sexualmente de Eva Perón, ya muerta, ¿no? Entonces, pues decir, bueno, pues ya estaba muerta, pues sí, pero eso no te da derecho a ultrajarla y tener una psicosis, algún tipo de padecimiento, patología, que le generó una veneración a Eva Perón y cuando tuvo la oportunidad cumplió su deseo de haber tenido relaciones sexuales con un cadáver, ¿no? Entonces, son circunstancias que hay que ir valorando, que los tenemos por el simple hecho de ser personas. Segundo punto, deben de estar protegidos, garantizados y respetados por el Estado. Artículo primero de nuestra Carta Magna. No es una pleitesía, no es un favor, no es algo que estamos pidiendo una caridad de que nos hagan caso, es algo que debe de estar debidamente eh, priorizado por el Estado y lo tenemos consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo primero. Desde ahí tenemos que hacer valer el respeto intrínseco de la persona humana en nuestra Carta Magna y por supuesto en todos los demás eh, este, instrumentos internacionales. La base fundamental de la persona humana, la base fundamental de los derechos humanos es siempre atender a la dignidad humana. Estamos dando nosotros en el Instituto Interamericano un curso específicamente sobre dignidad humana. Y es un tema bien complicado, porque todo el mundo piensa, y es más, yo haría un cuestionamiento, y ustedes aquí, profesionistas presentes, ¿saben qué es la dignidad humana? Ojo, en un sentido profundo, reflexivo, analítico, yo les diría que a lo mejor no. Porque a mí, por ejemplo, después de muchos años también, estoy hablando más de 30 años de estar involucrado en esto, no sé todavía, tengo muchísimas dudas, partiendo de esta filosofía socrática de no saber nada, porque mientras más sé, sé que menos sé. Pero imagínense ahorita los estudios especializados en temas de dignidad humana para saber y qué dice la filosofía de la dignidad humana, y qué dice la medicina de la dignidad humana, y qué dice la teología, y qué dice el derecho, y qué dice la ética, y qué dice la bioética, y qué dice la religión.
Bueno, todo eso es construcción de un conocimiento que no le podemos quitar valor argumentativo y valor de conocimiento sostenible, ¿no? Para un debate y para alguna resolución en caso práctico. Entonces, tan importante es la medicina como el derecho, como la ética, como la moral, como la axiología, como la religión, ¿no? La teología, ¿no? La historia, por supuesto, no es más importante una que la otra. Entonces podemos tener eh, a lo mejor diferentes interpretaciones o diferentes posiciones, pero no le puedo dar para los médicos, se basan en la medicina, sí, pero la medicina es una herramienta. No le restemos la importancia a lo que yo pueda sustraer de una investigación filosófica o de una investigación ética o de una investigación jurídica o de una investigación genérica de derechos humanos. Sería parcializar mi conocimiento. Y eso es lo que nos pasa mucho a todos los profesionistas. Por eso, zapatero a tus zapatos. Si yo tengo una duda de qué está diciendo la medicina en relación a la dignidad humana, pues le pregunto a un experto, a alguien que conozca, que sea experto en medicina y que me pueda explicar algo que yo no sé. Igual en el ámbito filosófico, igual en el ámbito jurídico, igual en el ámbito histórico, teleológico, ético, ¿no? Entonces, tenemos muy limitados nuestros puntos de vista por la falta de conocimiento. René Descartes decía en la duda metódica, en su filosofía, su modelo filosófico de la duda metódica, de que el hombre es perezoso por naturaleza porque no le gusta pensar. Y nos vamos a la cultura del menor esfuerzo. Y llegamos a verdades que no son verdades. Es curioso, pero hablar de verdad es un tema muy complicado. Porque al momento de hablar de la verdad y qué es lo verdadero y qué es lo falso, porque finalmente hay muchas formas de entender si algo realmente, en el sentido real, puede ser sustentado por todos sin tener un argumento en contra, ¿no? Entonces, hay muchos debates filosóficos que podríamos entrar partiendo de que la verdad es muy complicada, es un acercamiento el que debemos de tener a la idea de verdad, ¿no? Pero hablar de algo pleno, de algo absoluto, es muy, muy, muy complicado. Es un tema que merece mucha reflexión, pero sí tenemos que ir creciendo nuestro conocimiento, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir evolucionando. Alguien que no se actualiza, también me ha tocado mucho, es que el doctor y estudió en tales universidades y tiene tantos reconocimientos y certificados, sí, pero si no es actualizado, perdón, pero es una persona ignorante, una persona que no puede ser competente para hablar de estos temas que merecen un estudio diario, un estudio permanente. Hablar de derechos humanos, en el caso de un servidor, estar estudiando todos los días y siempre hay algo nuevo y siempre hay un tema que habría que profundizar. Obviamente para entrar a una discusión sólida, una discusión de este nivel, ¿no? Entonces, hablar de dignidad humana es un tema complicado, es un tema que debemos de ubicar bien. Podemos decir que dignus viene del latín valioso, todos somos valiosos por pertenecer al género humano, debemos de proteger sobre todas las cosas este valor que tenemos como seres del género humano, ¿no? Y estos, un ingrediente importante, independientemente de la normatividad nacional e internacional, que es un principio importante, están los valores universales. Hablar de ética y hablar de derechos humanos obligatoriamente nos remite a irnos al desglose y al análisis de cada uno de los valores universales que tienen que ver con la dignidad humana, que tienen que ver con el trato digno, que tienen que ver con la protección de todo lo que implica la gama de derechos alrededor de la práctica médica y de cualquier otra área del conocimiento. Y pongo muy ejemplos. Estos son los grandes debates que tenemos en las aulas, hablando principalmente de los posgrados, llámese de maestría, doctorado, postdoctorado, de hablar, bueno, pues justicia, ¿no? Uno de los elementos más importantes de la ética en la práctica profesional de la medicina, la justicia, ¿no? Ustedes ya lo han visto y lo vamos a mencionar. Bueno, pues sí, es que debes de ser justo. Muy bien. ¿Y sabes qué es justicia? En grandes debates, ¿no? Eh, si podríamos decir que mi conocimiento llega a darle a cada quien lo suyo, ¿no? De darle a cada quien lo que corresponda,
Pues bueno, estoy en el escalón uno del, ¿cuántos les puedo decir? Del 1 millón, ¿no? Tengo, por lo menos sé que no es una torta de jamón, por lo menos sé que es, ya tengo unidades, dan a cada quien lo suyo. Ok, estoy en el escalón uno. Pero ya pasaron al 2 y al 3 y al 4 y al 5 y al 20 y al 100 y al 150 y al 200. No, porque eso implica muchos años de análisis. Estamos nosotros avanzando del escalón uno al 2 al 3 al 4. Pero ahorita, por ejemplo, las preguntas que yo les quisiera hacer en torno de los derechos humanos con una visión axiológica, hablando concretamente de la justicia, es, háganse la pregunta, si justicia es darle a cada quien lo suyo, primera pregunta, ¿qué es lo suyo? ¿Alguien me puede decir? Dos, ¿quién decide qué es lo suyo? Me voy por partes. ¿Qué es lo suyo? O sea, ¿qué es lo que realmente le va a corresponder a cada quien? ¿Quién decide qué es lo suyo? ¿Un juez, un magistrado, el médico, la comisión de arbitraje, un tribunal, una fiscalía? ¿Quién va a decidir? Si están preparados para decidir. Tengo mis serias dudas si existe el 100% de personas con el conocimiento adecuado para la resolución de estos casos. Sería otra reflexión. Y tercera, ¿en base a qué? Y desgraciadamente la respuesta que hemos tenido es en base a principios de legalidad. Es que el artículo tal de la Ley General de Salud, es que el artículo eh, 5 del reglamento, es que la norma oficial mexicana nos señala esto. Ok, ¿debo de atender esto? Sí, la respuesta es sí, pero no es lo único. Y si no tomo esta normatividad mínima como un conocimiento de primer escalón y hago una reflexión mucho más profunda, trato de interpretar, trato de entender, trato de saber cuál es el sentido integral de todo lo que implica el caso, no lo estoy haciendo de manera correcta. Y entonces esos son los grandes debates en que nos estamos enfrentando en las reflexiones, sobre todo en el ámbito eh, académico. Si hablamos de la ética y derechos humanos, estos bloques en la relación médico-paciente, los temas que tratamos de buscar estas coincidencias, pues bueno, ustedes lo han visto ya en otras sesiones, ya se ha hablado mucho de la autonomía, de la beneficencia, de la no maleficencia y la justicia. Por supuesto, principios que ustedes deben de tomar en cuenta. Son principios mínimos, ojo, mínimos. Estos serían enunciativos, pero no limitativos. ¿Qué quiere decir? Nadie dijo que eran cuatro. Estos cuatro tómenlos, pero hay mucho más por hacer, muchas más cosas que podamos, por ejemplo, justicia. Justicia no es lo mismo que igualdad y equidad. Son, algunos dicen, pues es que es lo mismo. No, no, no. ¿Y debo de ser equitativo? Sí, claro. ¿Y debes de aplicar los principios de igualdad? Claro. ¿Qué no es lo mismo que justicia? No, no es lo mismo. ¿Y no deberían de ponerlo ahí? Yo creo que sí. Porque si hablamos de igualdad, es lo mismo para todos. No debo de discriminar a nadie. Igualdad para todos, ¿no? Y principio de equidad es una proporcionalidad. Según el caso en concreto, habrá que buscar una solución, habrá que buscar una respuesta, habrá que ver qué solución al caso en concreto se le pueda dar, para que una vez aplicando esta proporcionalidad y este sentido de igualdad, ahora sí puedo decir que estoy adentrándome un poquito al tema de la justicia. El centro de todo es la persona humana. No hay que dejar de tomar en cuenta esto, ¿no? Siempre la persona humana, el centro, el eje de todo. Y aquí unas preguntas que me gustaría pues escucharlos, que me dieran por favor sus opiniones sobre estos temas que vale la pena reflexionar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Hablar de ética, hablar de esta visión de lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es? ¿En base a qué? Hay parámetros para decidir lo bueno y lo malo. Como les decía, ¿en base a qué se decide qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto? ¿Quién decide qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto? ¿Podrían tomarse las decisiones no ajustadas a la ética y a derechos humanos por tener desconocimiento? Eh, Me gustaría, a ver, doctor Montaño, si me pudiera ayudar.
su punto de vista. Realmente son preguntas reflexivas complicadas. ¿Habrá respuestas a esto? Bueno, es que malo son términos morales Ujú. y la moral es relativa. Entonces, de pronto lo que es moral para nuestra sociedad es inmoral para otra sociedad, ¿no? Sí. Y lo bueno para nosotros puede ser malo para otros, ¿no? A veces lo entendemos mejor viendo de afuera para adentro, ¿no? Ujú, Las personas de Alaska es bueno al acobijar al visitante y ofrecen a la esposa, ujú. pero Sí, para nosotros eso es malo, que esté ofreciéndose a la mujer a un extraño, ¿no? claro. Pero igual hay culturas en las que los conceptos de bueno y malo, pues, está determinado por costumbres, Ok. pero la ética es la que va a analizar este, el aspecto de si es correcto o no. Y muy buena pregunta, ¿correcto para quién, no? ¿Y quién Porque va a ser decide? lo mismo. ¿Quién decide? Exactamente. ¿En base a qué decide? Y esos son los grandes dilemas, porque en la parte, gracias doctor, porque esta parte teórica es muy sencilla, cualquiera lo puede decir, no, pues sí, tienen razón, así tendría que ser, pero vámonos a la aplicación práctica, donde yo les puedo asegurar que muchos de los casos que se han resuelto no han sido ni éticos, ni buenos, ni malos, o han tenido limitaciones muy graves. Y el problema es que estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de su dignidad. Y ese es el gran problema que estamos padeciendo en la praxis y ante la falta de un conocimiento profundo y crítico de lo que realmente se tendría que hacer. Aquí no los estoy viendo a todos, por favor, si alguien quiere hacer el uso de la voz, por favor, nada más conecte su micrófono. No veo aquí que se alce la mano por el programa, ahorita puse la pantalla completa, pero son preguntas que yo les invitaría a que las consideramos de manera, insisto, muy reflexiva y que va a ser el centro del actuar para adentrarnos a algo que, como decía el doctor hace un momento, son temas que pueden presumirse subjetivos, pero que imagínense qué grave dejar al rango de la subjetividad cosas que puedan decidir sobre la vida o sobre la dignidad de una persona, que pueda ser el criterio del médico, el criterio del comité de ética, el criterio del doctor o el criterio del juzgador. Eh, Eso sería algo muy grave, que fuera nada más una práctica netamente subjetiva. Sí, doctor, adelante. Sí, ahí vamos al segundo comentario de lo correcto y lo incorrecto, que sí son Ujú, términos bioéticos. ujú, Porque lo moral entra en otro terreno de la parcialidad, ujú, pero sí tenemos que sustentar lo correcto en algo. ujú, claro. Y los científicos consideramos que lo correcto es la medicina basada en la evidencia. ¿Por Ok, qué? Porque hay una sustentación estadística de significación representativa, de tal manera que el correcto actuar médico es de acuerdo a la evidencia médica. El ok. correcto actuar legal o de jurisprudencia. Es de Ujú, acuerdo a la experiencia del área de los juristas, en ujú, la cual su verdad es universal, se basan en principios universales. De ahí pueden decir que el actuar jurídico es correcto. ujú. Entonces sí tenemos que tener una pauta en la cual tiene que estar basado en la ciencia, porque si Ok. se basa en ideología, Ujú, entonces ya estamos entrando en un terreno de verdad relativa o de moral relativa, y ok. entonces ya no podemos universalizar eso, ¿no? De Entonces, acuerdo. el actuar correcto va a proteger básicamente los quehaceres de cada quien, porque Ujú, un médico que se empieza a legislar, pues no es correcto, no es su área de competencia. Y un ok. político empieza a hablar de medicina, pues Ujú, hay que hablar de política, pero no de medicina. claro. Entonces, los pares en el Ujú, área dirán lo que es correcto y como la medicina y la ciencia avanza, entonces se irá actualizando. ok. Entonces,
lo correcto va a estar basado en observaciones objetivas, científicas, que pues tienen un predominio universal. Ok. Y el primero de ellos es no hacer daño. Como Ujú, tú decías, el mínimo a cumplir en cualquier área es no hacer daño, lo mínimo que podemos ujú, hacer. ujú. Este, Estoy coincido totalmente con usted, pero bueno, y lo correcto será lo correcto, y si habrá posibilidad de tener otra visión todavía más sustentable en aras de buscar nuevas realidades. La etapa del pensamiento es el repensamiento, volver a pensar lo ya pensado, para saber si lo que hemos hecho realmente es lo correcto o tenemos una idea de lo correcto, pues a lo mejor ya como una cuestión consuetudinaria. Es un trabajo profundo, es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, que se va generando progresivamente. Por eso, y gracias doctor, por eso lo que nos comentas es muy importante, buscar esa parte de la objetividad, buscar realmente que no sea nada más como un mecanismo, una sistematización, sino que se busque de manera permanente y constante la mejora para lograr los procesos que me permitan actuar de la mejor forma posible, ¿no? Son temas de objetividad, de algo que normalmente pareciera subjetivo, de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Para mí es esto, para ti es esto. Y si le preguntan a un sacerdote, les va a decir que no. Y si les preguntan a una experto en bioética, les va a decir va por acá. Y le preguntan de repente a un político, no. Me refiero, pueden haber diferentes áreas o posturas, pero tenemos que construir la mejor posible, esa es la invitación, la mejor posible para lograr estos estándares de actuación que nos permitan decir, al final del camino, como decía René Descartes, logré todo lo que pudo estar a mi alcance, todo lo posible a mi alcance, para lograr que efectivamente se cumpliera con aquello que se está planteando, ¿no? El salvarle la vida a una persona, identificarlo, saber si realmente eh, se actuó acorde a lo que realmente merecía esa persona en su atención médica, en temas de cuidados, en temas de todo lo que tiene que ver ya en los casos prácticos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, yo quisiera que estas preguntas las siguiéramos analizando como un eje permanente de mejora para buscar temas que me ayuden, sobre todo para un actuar de mejor, pues con mayores elementos, ¿no? Aquí, muy importante lo que es la parte de la ética médica, cómo se da esta práctica clínica particular con los principios éticos. Y aquí yo quisiera preguntarles muchos de los dilemas que se encuentran. Por un ejemplo, ¿debo denunciar a un colega cuando comete un acto ilegal? Al igual que cualquier otra profesión, no todas las personas actúan de la manera correcta. Dentro del gremio de la salud existirán médicos que puedan cometer fallas, ¿no? Que parecen insignificantes, pero que pueden derivar en consecuencias mortales. Dentro de estos principios están los doctores que hacen prescripciones erróneas a propósito para que el paciente compre más medicamentos o practiquen cirugías innecesarias. Puedo hablar de muchos casos con nombre y apellido de temas que se dan en la praxis como todas las profesiones, ¿no? Digo, obviamente estamos ahorita hablando de la profesión médica, pero eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos de dimensionar si esto es una falla, un delito, si debemos de actuar, cómo se actúa en la praxis, o a lo mejor ignorarlo, porque finalmente, pues bueno, yo soy ajeno a esta situación y bueno, pues entre colegas, pues no, no queremos tener problemas, etc., etc., etc. Pero esto que les platico con experiencia práctica me ha tocado. Oiga, es que yo no necesitaba una cirugía, no, pero pues la tenías que hacer, vuelve a la confianza. Yo soy ignorante de mi tratamiento de salud, porque pues no tengo los conocimientos para saber cómo curarme, ¿no? Del padecimiento que tengo, pero si a mí me dicen, tienes que operarte, pues yo le creo al médico, ¿no? Y entonces, pues me voy a operar. Oye, pero resulta que platicando con otro especialista, pues dice, oye, pues ¿qué crees que no? Esto no es operación y podemos salvar el asunto de tal o cual manera.
Y no estamos hablando de interpretaciones, no estamos hablando de que un médico opina una cosa, estamos hablando de cuestiones objetivas. Vean mis estudios, vean mis ultrasonidos o radiografías o rayos X o tomografía, no sé, lo que tengan que tener de evidencia. Y creo yo, y a mí me gustaría, ojalá que hubiera algún médico que nos ilustrara un poquito si realmente tiene pies y cabeza lo que estoy comentando, porque al menos en la práctica legal, en cuanto a casos que me ha tocado de mala praxis, hemos tenido la experiencia real de este tipo de circunstancias. Eh, Dos concretamente, una, insisto, de una operación que era innecesaria y otro en un tema de cáncer. Un médico le dice, no, no tiene cáncer. Otra persona va con esta persona y le dice, no, tiene cáncer en fase 4. ¿A quién le hace caso? Y es que debería operarse y el otro, no, es que ya están por morirse. ¿A quién le hago caso? Hablando de la vida, no se puede jugar con la vida de las personas. No se puede. Y uno, por supuesto, lo primero que quería, vamos a operar y, no sé, 70, 80,000 pesos de la operación, más esto y lo otro, bla, bla, bla. Por favor, dígame si, si, si algo tiene sentido lo que estoy diciendo, sobre todo previendo de buscar soluciones. Repito, esto se da en todas las profesiones. Puedo hablar también de negligencia en el ámbito jurídico, el sector público, arquitectos, ingenieros, etcétera. Pero vamos a analizar este, porque estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la salud de las personas. Doctora Anemia, no sé, ¿quisieras comentarnos algo? Pues es muy relativo sobre todo esto que menciona y muy cierto que puedes encontrarte esos conceptos, ¿no? Ujú, Puedes encontrarte dos partes. Una, que realmente la ignorancia y el querer hacer algo les haya derivado en cometer pues una negligencia médica ujú, y el no aceptar, el no tener la humildad de decir, de plano no sé qué hacer en este caso, lo derivo a alguien más. ujú, Y los casos en donde, por desgracia, como en cualquier otro lado, puedes encontrar aquellos pues, que hacen de la medicina también un negocio, ¿no? ujú, Esto nos ha tocado verlo hace poco, hace como, bueno, como un año, ujú, mencionaban en un chat de ujú, como precisamente un caso similar a lo que mencionaba, de un ujú, paciente que decía que había ido a una clínica donde aparentemente tenía una tumoración, le habían ujú, hecho aparentemente un estudio patológico y tenía un reporte de patología que decía que era algo maligno y que este médico era el adecuado para hacerlo. ujú, Muchas veces los propios pacientes pues no tienen la premura de verificar, por así decirlo, porque hasta eso tienen la facilidad de palabra para convencerlos y de verificar ujú, si las cédulas profesionales corresponden al nombre y a la persona a la cual aparentemente está ostentando dicho título, ¿no? ujú, En ese momento se encontró que esta persona era un médico general, tenía prestadas, inclusive había tomado los formatos de un patólogo y él hacía ujú, sus propios reportes. El patólogo, cuando supo que lo estaban incluyendo, dijo, yo no he hecho este estudio patología, yo no he dado este diagnóstico. ujú, Y pues cuando se fueron buscando, resulta que esa clínica que se ostentaba como de oncología, pues ni siquiera estaba atendida por un oncólogo como tal. ujú. Pues sí, es algo desgraciadamente que también es factible de encontrar. Nos estamos, pues llevando a la situación, ya lo hemos visto en Puebla y aquí mismo en Querétaro, Ujú, donde muchas, profesiones se prestan para hacer esto, para lucrar ujú, con lo que es el sentir ujú. de las personas. Yo creo que aquí es donde nuestro trabajo primordial es en la docencia, es precisamente en las escuelas y las facultades de medicina, en donde debemos realmente decirle a las personas que están formándose ahí, ¿es realmente esto lo que quieres hacer? ¿Es realmente de lo que tú quieres trabajar? ¿Es algo que es tu pasión o, o tu visión es de un empresario y lo que quisieras es estar del otro lado, ¿no? Claro. El trabajar sobre la ética médica desde esos momentos en que se está formando es nuestro principal trabajo todavía a llevar a cabo. Así es. Sí, es cierto, doctora. El- y el denunciarlo, pues bueno, si es alguien que tú conoces y tú le dices, oye, a ver, ven.
Platícame, ¿tú qué le viste a este paciente? ¿Por qué lo trataste de esta manera? ¿Por qué lo viste? No sé, a mí me parecía que pudiera ser esta otra cosa. Eh, Ay, a veces pero también es eso nos para puede niños. crear pues varios Ok. conflictos, problemas, ¿no? Claro, así es. Muchísimas gracias, doctora. Está la doctora Mari Carmen y luego el doctor Genaro Vega. Adelante, Mari Carmen, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Bastante apoyando la idea de la doctora Enimia. Hoy en día tenemos el caso de muchas usurpaciones en nuestra área y en nuestras profesiones. Vamos a ver Por acá. ejemplo, en el caso de nutrición, existen muchos coaches, existen muchas personas que justamente toman pequeños cursos, a lo mejor ni siquiera en entidades universitarias que tienen, por ejemplo, la validez oficial en sus programas de estudios. Entonces, creo que entre más se esté denunciando este tipo de casos, a este tipo de personas, que justamente es la Ay, diferencia tú. entre quien ejerce en las ciencias de la salud. Creo que quienes estamos en el ejercicio de estas áreas médicas y ramas afines, justamente nos hemos formado con la ética, con lo que es el compromiso, con esta parte de temas de bioética. Y creo que este otro tipo de personas es justamente lo que les falta, estos temas tan sensibles y sensibilizarlos a esta parte de las consecuencias tan catastróficas a lo que es la salud de quien están atendiendo, porque realmente entre más estemos denunciando, creo yo que menos estos casos podrían darse, ¿no? Así como dijo la doctora, por ejemplo, el caso de esta señora Cote, Cote Cota, no recuerdo cómo se apellida, la psicóloga, la neuropsicóloga, me impactó mucho porque inclusive creo que ya era una sociopatía la que ya ella tenía y aparte otros problemas, me imagino, psiquiátricos, porque se autogrababa y en una de esas creo que hasta le pidió matrimonio a uno de sus pacientes. ¿En qué cabeza Mm, cabe esta situación? Entonces, a lo mejor en son ella como de promocionar sus servicios y demás, pero creo que esto ya raya en algo patológico, profesionalmente hablando. Tú no puedes, tú debes de poner un límite justamente cuando estás abordando a un paciente. No debes de tener ningún, ahora sí que ninguna situación sentimental, afectiva, o de ninguna índole cuando tú estás abordando a un paciente. Entonces, sí me queda claro que entre más uno denuncie, creo que es mejor. Y justamente como dice la doctora, en los programas universitarios y quienes estamos al frente de pues las coordinaciones y las direcciones de salud universitarias, creo que siempre cuando en las mallas curriculares se nos valida y se nos da el registro de validez oficial a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, incluimos mucho esta parte de lo que es la bioética, la ética, la condición humana. Inclusive hay asignaturas que ya recuerdan las bases del ser humano, de dónde provenimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque al final de cuentas, el estar ejerciendo estas profesiones dentro del área de la salud, pues demandan el compromiso y justamente ¿Qué de la pasó esto? responsabilidad de que estamos tratando con seres humanos que de claro. alguna manera sienten, piensan y que al igual que nosotros tienen diferentes esferas sociales, económicas, culturales, religiosas, idiosincrasia, que debemos nosotros de ser muy empáticos ante ello. Entonces, no me queda ninguna duda que esta parte de la usurpación de profesiones y de la invasión de profesiones, también eso es algo muy importante. Lo he visto en medicina estética, que pues practican los cirujanos plásticos de manera muy rigurosa y de manera muy científica, pero de pronto también existen personas que abren spas y Ujú. aplican agujas, la inyección, la antiarruga, y de Papá, repente baja pues, de hay aquí. quien también se anima a hacer procedimientos bariátricos quirúrgicos cuando no tienen la capacitación. Y realmente creo que eso es algo injusto para quien sí se está capacitando, para quien sí ha estado teniendo
horas de investigación, horas justamente de estar invirtiendo en esta parte de estas justamente cuestiones filosofales del bien, del mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, que pues justamente nos está incubando la bioética y la ética dentro de nuestro ejercicio profesional. Entonces, creo que esa es una gran diferencia que tenemos quienes estamos en el ejercicio diario profesional y de estas personas que les falta mucho esta situación. Entonces, mucho de estos trabajos pues se hacen dentro de estos foros, dentro de estos diplomados, dentro de las universidades y también dentro de los colegios que pues y pues invocan pues un trabajo profesional a quien realmente demanda nuestros servicios y justamente la visión de un desarrollo humano y justamente la preservación de la salud, porque justo este tipo de malas praxis ya rayan en no preservar la salud y la condición humana también. Entonces, creo que sí tenemos que ir cerrando filas y no nada más decir, ay, es problema de los cirujanos plásticos, porque al final de cuentas creo que todos lo vivimos y todos en algún momento también podemos estar expuestos como gremio a este tipo de situaciones, pero sí creo que justamente el cerrar filas ante lo que es el gran trabajo, por ejemplo, las instancias médico-legales están haciendo, creo que es de gran valor. Ese sería mi comentario. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen, por tu aportación. Estaba el doctor Genaro Vega, no sé si se nos desconectó, pero estaba por ahí con la mano. Si no está el doctor Vega, bueno, en el momento que llegue, con mucho gusto atendemos su participación. Entonces, sí, doctor Montaño, adelante, por favor. Sí, bueno, ¿qué hacer como paciente ante la duda del diagnóstico? Consultar una segunda opinión. Y Ujú. las instituciones, públicas tienen muy buenos equipos médicos, en los cuales los casos complejos es un grupo de expertos que sesionan y se determina diagnósticos y tratamientos. Entonces, es un buen recurso para oír una segunda opinión y probablemente un mejor tratamiento. Y si desean el libro de Lo Correcto y lo Bueno de Rose, envíenme un WhatsApp y con tu gusto se les comparto el libro para que Muchas lo gracias. tengan. Muchas gracias. Ahí viene lo de esto. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Sí, sí, por supuesto, y coincidimos. Creo que el buscar diferentes opciones es una salida, pero quizá coincidir que desde el primer contacto el médico debe de ser el garante, ¿no? El que debe sobre todo por el ámbito de la confianza que platicabas un momento, que finalmente es un tema que habría que reflexionar. Los grandes dilemas, les comentaba que nosotros como Instituto de Derechos Humanos hicimos un pronunciamiento, inclusive fue un pronunciamiento tachando de genocida al presidente de México en el caso del COVID-19. Y esto atendiendo a la guía bioética en el caso del COVID-19, en la cual planteamientos muy específicos hablaban de casos en los cuales se les privaba de la vida a los adultos mayores. Y bueno, hay muchos casos. Uno fue el de Margaret y Derek, eh, 70 años, y, y desde los 14 años fueron novios y se estaban despidiendo. ¿Por qué? Porque ya no había forma de atenderlos y su vida, ojo, lo pongo entre comillas, ya no era importante, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarles si estas dos personas fueran sus padres, fueran sus abuelos, si dirían igual, no son importantes, no, ya vivieron y bueno, pues ya vamos a dar cabida a otras circunstancias. Me estoy refiriendo a principios bioéticos detectados por el sector salud en el ámbito del COVID-19, un documento que está a disposición, en la cual hicimos este pronunciamiento. ¿Cómo es posible que quieran ponerle vida, precio a la vida, ¿no? Precio a la vida. ¿Vale más la vida de un auto mayor? ¿Vale más la vida de un joven? ¿En base a qué parámetros? Tienes la atrocidad de decir esto. Salvemos a los jóvenes. Bueno, si me voy a una racionalidad muy raquítica, muy elemental y, perdón, muy absurda, pues bueno, pues los jóvenes son más productivos, tienen más años en principio de prolongación de vida, eh, tienen todo por delante, pues, los adultos mayores pues ya
ya recorrieron un camino, ¿no? Digo, si lo vemos por un lado, así como tratando de justificarlo, pues quizá por ahí encontraríamos alguna mínima apreciación del caso. Pero a lo que voy es que no se debió haber sacrificado ninguna vida. Y por eso debieron de existir las medidas y políticas, porque la Organización Mundial de la Salud ya había hecho previamente el anuncio de que esto iba a pasar y por políticas gubernamentales dijeron, no nos interesa, preferimos mejor destinar recursos a otros temas que pudieran ser importantes, pero no prioritarios. No podemos poner en segundo lugar la vida de las personas. No debieron de haberse muerto estas personas. Y a los médicos, que también considero héroes, hay que ponernos en su papel. Decir, bueno, es que si no hay elementos para poder dar una atención, pues bueno, por supuesto, ¿cómo quieren que lo hagamos si no tengo medicamentos, si no tengo las herramientas necesarias, ¿no? Eh, por ahí si pudiéramos silenciar, por favor. A ver, déjame ver si lo puedo. ¿Eh? Ya. Entonces, pues bueno, realmente a mí me asustó cuando dijeron, ya no sirven, ya los adultos mayores al hoyo, ¿no? Ahora yo les preguntaría, ¿la vida tiene precio? Yo creo que todos los que estamos aquí en principio diríamos, no, por supuesto, no tiene precio, ¿no? Pero ¿qué creen? Aquí vale 20 euros el contratar a una persona de algunos países de Centroamérica para privar de la vida a un ser humano, 20 euros, y de 3.000 a 4.000 euros puede costar el encargar igual en otros países como en Europa. Entonces la vida sí tiene precio. Yo puedo pagar a una persona para que prive de la vida a otra y es una práctica normal, ordinaria, común, que se da obviamente en un ambiente ajeno a lo que estamos viviendo, pero si pensamos que la vida no tiene precio, como sería la respuesta que todo el mundo daríamos, pues sí la tiene, tiene precio la cabeza de una persona. Ahora, existen códigos deontológicos, reglamentos, como el Reglamento Ético Internacional de la Ética Médica, que está suscrita por 60 asociaciones médicas, de los cuales este documento pues, nos da algunos lineamientos objetivos de la práctica médica. Y, por ejemplo, algunos que me permití poner como ejemplo nada más, el médico debe mantener siempre el nivel más alto de conducta profesional. ¿No? Creo que eso queda claro. El médico no debe permitir que por motivos de ganancia influyan en el ejercicio e independencia de su juicio profesional en favor de sus pacientes, que era lo que estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, si insisto, una intervención quirúrgica, cualquiera que ésta sea, si no es necesaria y la estoy manejando para tener un recurso económico que me permita tener eh, un beneficio personal, pues obviamente son temas que habría que considerar y que mi temor es que yo como ciudadano común y corriente, si no tengo a lo mejor la posibilidad de acceder a una segunda opinión por cuestiones de falta de documentos del ISSSTE, del IMSS o salud o lo que sea, o no tengo el dinero para pagar un especialista privado que me dé una segunda opinión, bueno, ¿cuántas personas estarán en ese supuesto, no? El médico debe de llevar una práctica médica, debe proporcionar un servicio competente, con plena independencia técnica, moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. Aquí, déjenme ver si está el doctor Alejandro Cuenca Cos, creo que sí, por aquí andaba Alejandro. Eh, quiero ponerlo como ejemplo porque verdaderamente, como nos hablaba en una plática de la dignidad, sí, hablando de la dignidad humana en otro foro desde el punto de vista médico, concluimos que en los cuidados paliativos, concretamente, una palabra fundamental que debe de imperar para el ejercicio de esta especialización médica es el amor a la persona, el amor a la dignidad de la persona, ayudarle en los dolores terminales que puedan llegar a tener para evitar que sufra. Entonces entra un factor fundamental axiológico, el amor. Debe de ser, como mencionaba la doctora Nimia, realmente tú como médico cuando juras el dichoso juramento hipocrático, ¿no? Y realmente te comprometes y protestas, realmente lo estás haciendo porque quieres contribuir a la garantía del derecho a la salud, a la vida, a la dignidad. O te dijeron que ser pediatra, ¿no? O ser cardiólogo te deja dinero, ¿no? Si eres un buen pediatra, si eres un buen ginecólogo, si eres un buen, no sé, cardiólogo, etc., seguro vas a tener dinero, ¿no? ¿Será eso?
Me dolería, como en muchas profesiones, que el tema económico tuviera algo que ver, ¿no? Debe tratar con honestidad. Las prácticas de conducta no ética. El médico no debe de actuar solamente por interés del paciente, sino proporcionar estación médica que pueda realmente darle una atención adecuada, ¿no? Debe hablar con cautela al divulgar las nuevas técnicas o tratamientos de canales no profesionales. Oiga, mire, le recomiendo tal medicamento o tal inyección. Yo tengo mis serias dudas y por favor, aquí sí me declaro ignorante, pero creo que hay muchos médicos que al final sí hay oportunidad para hacer un breve comentario al respecto. Yo creo que lo que a mí me inyectaron cuando fui a las vacunas estas de Pfizer y demás, creo que me inyectaron agua o me inyectaron algo que no tenía nada que ver en el tema del COVID. Hubieron efectos secundarios para muchas personas y las vacunas tienen que tener un proceso de investigación, un proceso de confirmación, un concepto de evaluación que no se tuvieron. ¿Qué nos inyectaron? Yo estoy preocupado. ¿Qué nos inyectaron? Pero bueno, a lo mejor soy ignorante del tema, pero es el sentir de un ciudadano que se sintió en una cuestión de falta de conocimiento, pero sí de una realidad práctica. El médico no debe certificar lo que no está verificado personalmente, ¿no? Estudios, pues bueno, a lo mejor tendría que hacer yo mis propios estudios. Aquí le traigo médico un ultrasonido, le traigo tal, bueno, que el médico se cerciore realmente que esos instrumentos objetivos de valoración pues sean confiables, ¿no? La ética médica está basada en confidencialidad, el secreto profesional en la base de la relación médico-paciente. Y aquí nos vamos desde el año 460 antes de Cristo con el propio Hipócrates, ¿no? Que fue el padre de la medicina y que, bueno, en el juramento hipocrático los deberes éticos son fundamentales para llevar a cabo con honestidad pues esta gran profesión. Según las estadísticas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, eh, me di a la tarea de investigar qué está pasando, esto es información del 2023, cuáles son las áreas que han tenido mayor problema en los índices de conductas inadecuadas. Pues está la neumología, la genética, la hematología, oftalmología, medicina familiar, cirugía, odontología, etcétera. Este documento está a su disposición y es una investigación de la CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay focos rojos que se deben de atender en el ámbito de la medicina. Y quisiera cerrar esta plática, que mi intención no ha sido exponer teorías, conductas, algo que pueda ser muy teórico. Mi intención desde el inicio es generarles reflexión, generarles mayores dudas, generarles la inquietud de seguir investigando. Descartes decía mucho esto: duda, y en la medida que dudes llegarás a un conocimiento más profundo. Yo quisiera que dudaran de todo lo que los temas y las preguntas que se han hecho, y que las respuestas no las podemos dar en estos cuantos minutos, pero sí podemos buscarlas, podemos documentar y tener reflexiones objetivas. Busquemos estas soluciones. Las políticas de buenas prácticas hay que compartirlas, qué sí funciona, qué es lo que debemos de hacer entre colegios de profesionistas, la elaboración de códigos de ética con el debido respeto a la dignidad humana. Tenemos nuestro propio código de conducta, yo como médico, yo como clínica, yo como hospital, yo como sanatorio, yo como escuela o facultad de medicina, existen. Si están, qué bueno. Habría que revisar su vigencia. Y si no están, hay que hacerlos. Es una realidad fundamental. La colegiación efectiva de profesionistas. Consideramos que es un factor, pero colegios verdaderamente que estén preocupados por dignificar la profesión, cualquiera que ésta sea. Nosotros en el Instituto Interamericano tenemos un colegio de profesionistas de ética y derechos humanos. Y este colegio aborda todas las profesiones y lo único que trabajamos, ética y derechos humanos, que va a todas las actividades profesionales. Y en este orden de ideas, pues creo que todos los colegios, más allá de hacer comidas y pachangas y fiestas y los regalos de Navidad, es decir, a ver, ¿qué tanto te fuiste actualizando? ¿Cuántas certificaciones tienes? ¿Cuántas horas de vuelo tienes en tu especialidad? Si eres pediatra, oye, pues cuántos cursos o cuántas actualizaciones no debes de tener para estar al día, porque una cédula profesional en México me permite atender a cualquier persona legalmente, pero es un cáncer si yo no estoy actualizado.
Es un foco rojo el tener una cédula y decir que soy médico o que soy abogado o que soy arquitecto. No me he actualizado y tengo la facultad legal de hacerlo, pero éticamente no puedo. Y es ahí donde entran los colegios, es decir, fulano de tal tiene la licencia, tiene la patente para el ejercicio de su carrera, pero es una persona que con todo respeto, desde hace muchos años está, pero sí totalmente desactualizado, no tiene idea de lo que está pasando ahorita, más en la medicina, que va con grandes avances, ¿no? Con grandes temas de actualidad. Entonces, ese es un tema que hay que fortalecer, las colegiaciones de profesionistas y por supuesto, promover la cultura del respeto y los valores universales. Les recomiendo leer a H.L.A. Hartz, este autor inglés, hablaba de que hay que dejar atrás toda la parte punitiva para entrar en un tema reflexivo y de conciencia, ¿no? En este tema punitivo y de conciencia, es decir, vayamos al fondo del respeto de los derechos, de los valores universales, para que a raíz de esto sea el ser humano que deba de actuar per se y no tanto por una serie de normas punitivas que me obliguen a actuar. Voy a cerrar ya con dos frases y le cedo el uso de la voz al doctor Montaño. Dos frases importantes que quiero compartir con ustedes. Victoria Campos, catedrática de la Universidad de Stanford. La ética consiste en un esfuerzo por responder y por preguntarse lo que debo de hacer. Y una pregunta presupone la posibilidad entre distintas opciones en decidir la libertad, ¿no? Y la ética consiste en el uso reflexivo de la libertad. Yo tengo la libertad de decir sí o no, pero en mi parte está el uso reflexivo de decir si lo llevo a cabo. Fernando Sabater, ¿no? Después de tantos años de estudiar la ética, he llegado que todo se resume en tres virtudes: coraje, generosidad, para poder convivir con prudencia y sobrevivir. Y por último, a Clemente Stone, ten la valentía de decir no, ten la valentía de enfrentarte y hacer lo correcto solo porque está bien. Estas son claves para realmente vivir una vida con la adecuada integridad. Por mi parte les agradezco. Si tenemos algunos minutos para compartir reflexiones, me dará mucho gusto. Y adelante, doctor Montaño, lo escuchamos con atención. Gracias, felicidades por la excelente presentación. Nos hizo reflexionar muchísimo y toca puntos sustantivos. De Gracias. acuerdo en que el médico debe de tener todas las validaciones, colegiaciones y certificaciones, al igual que los abogados, al igual que los ingenieros, arquitectos y todas las profesiones que estén actualizadas y validadas porque a nosotros se nos muere la gente, pero hay quien se le cae el puente por la construcción. Sí, claro, Entonces, claro. sí es importante que se tenga esto y no permitamos, como ahora está sucediendo, que 199 médicos cubanos vienen a ejercer sin ninguna certificación, ninguna validación de que sus conocimientos son útiles para nuestra población. Y pues nuestra población, en el momento de ser atendidos por personal no competente, si tiene complicación, demandar la corrección del daño. Bueno, gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios, su participación. Doctor Vega, hace un rato te vimos con la mano levantada. No sé si quieras comentarnos algo. Sí, sí, pues primero felicitarte por la excelente presentación. Como dijo el doctor Montaño, son momentos de reflexión. Sí, de lo que iba a comentar, lo que pasa es como iba manejando, se me Ujú. cortó el internet. Mi comentario era en relación a lo que es lo correcto y lo incorrecto. A veces es un hilo tan delgado que no sabemos en qué momento. Y de los ejemplos que tú dabas, por ejemplo, acá en Gineco, así se da mucho. Y no es que uno esté malo, el otro esté bien, o que uno esté correcto o esté incorrecto. Sucede muchas veces en las decisiones médicas quirúrgicas. En Gineco tenemos un padecimiento que es miomatosis uterina. La mimetosis uterina puede ser quirúrgica o puede no ser quirúrgica. Y hay varios criterios. Y no es que estén mal, hay médicos que son muy intervencionistas. Dice, para mí estos miomas hay que quitarlos porque están ocasionando sangrado. Para otros dice, no, pues para mí pueden esperar porque no están ocasionando gran problema. Y ya en la menopausia, pues ya desaparecen todos. Ambos criterios están bien, dependiendo en qué momento se presente. Entonces, a veces ahí es un límite muy delgadito y no es que uno esté mal o esté bien, o que una segunda opinión, o que lo que para uno sí puede ser quirúrgico y para otros puede ser tratamiento médico, puede ser.
Y pero caemos en el otro extremo también, donde con el afán de lucro, sí hay médicos que todo lo quieren operar y o no te dan muchos medicamentos. El ejemplo clásico pues es de las farmacias, de los que estén, donde los médicos ganan por medicamentos que tienen sus pros y sus contras, lo de las farmacias que son similares o del genéricos. Por un lado, están desfogando el sistema de salud en México. Si no fueran gracias a estas farmacias, el sistema de salud en México quebraría. Pero por otro lado, sí, a veces abusan un poquito de recetarte más medicamentos, a veces más de los que uno necesita. Pues tiene sus ventajas y desventajas el sistema de salud con el de las farmacias. Y a veces que qué es lo correcto y lo incorrecto, pues también va en función también de la normatividad. Pero muchas gracias y ya no en cuanto la doctora Nimia ya dé por terminada la sesión de hoy, que es nuestra presidenta, ya. Pero si tienen algún otro comentario, por favor de levantar la mano. Gracias. Gracias, Ah, doctor. y Brenda Ibet en el chat decía, gracias por la reflexión, excelente. Doctor, Muchas yo nada gracias. más quería comentar una cosa. El Día Mundial de la Ética es en octubre, es el Ah, tercer súper. miércoles de cada año. Ok. Gracias, doctor. Pues no sé si haya algún otro comentario, la verdad ha sido pues muy bueno en estos tiempos en los que tenemos tantas situaciones que se están presentando. No hubiera pensado que fuera tanto, pero creo que cada vez es más evidente ya lo que comentaban. Pues, y yo creo que es en todas áreas, ¿no? En nutrición, en medicina, inclusive en otras especialidades o en otras áreas profesionales que se pueden llegar a ver la suplantación de profesiones, de cédulas. Y pues bueno, no sé si haya algún otro comentario, creo que aquí en el chat, Jimena, muchas gracias y buenas noches. Ujú. Pues si no hay algún otro tema, la verdad le agradecemos este tema tan reflexivo que nos hace pensar mucho y nos obliga necesariamente a seguir trabajando. Y bueno, pues en los casos de nosotros como docentes, pues desde las primeras trabajos con los formadores de nuevos médicos y de nuevos profesionistas. Muchísimas María gracias. Eugenia Aguilar creo que quiere hablar. Ujú. Ah, Sí, pues ok. muchísimas gracias, buenas noches a todos. Pues doctor, muchas felicidades, me fascinó su exposición. Gracias. Me ha dejado de verdad con un gran aprendizaje y una gran reflexión y una gran responsabilidad a los que estamos en las áreas docentes, inclusive desde niveles básicos, hasta los niveles de la profesional y de posgrados, en relación de verdad con la dignidad humana y con la ética. Creo que desde ahí es una de las grandes bases que podemos asentar en los individuos para que su proceder, tanto en la vida como en los valores éticos, y sobre todo en lo profesional, sea como decimos, por lo más correcto, más ético, porque quiera o no, tenemos una conciencia. Entonces, cuando no se hace lo correcto, cuando no se hace lo éticamente, claro que tenemos una conciencia y esa conciencia la tenemos ahí. Entonces, aunque aparentemente hice lo correcto, cada uno sabe lo que hace o no hace bien o mal o ético, etcétera. Yo sí creo que es una base fundamental en la docencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora, y quisiera cerrar su comentario. Efectivamente, la conciencia es un valor fundamental, inclusive en el tema jurídico existen las normas morales, ¿no? Las normas religiosas, las normas jurídicas, y en el caso de las normas morales que se presumen que o se decían que no tenían una sanción, las jurídicas sí, es la conciencia, el cargo de conciencia. El hecho de que uno se sienta mal cuando sabe uno perfectamente que está haciendo las cosas indebidamente. Sabemos, tenemos un rol axiológico cada uno de nosotros para saber mínimamente al menos qué es lo que se debe hacer y qué no. Y mi última reflexión sería, y esto impera para todas las profesiones, una recomendación. Construir una realidad es muy complicado.
y la herramienta que tenemos nosotros, al menos en los derechos humanos, en las disciplinas filosóficas, de reflexión, sociológica, en fin, todo lo que tiene que ver con humanidades principalmente, es la argumentación. En la medida que yo pueda argumentar y que pueda tener mayores elementos para poder decidir que estoy haciendo lo correcto, es la única forma de saber si objetivamente hablando voy en el camino adecuado. Argumentar, tener todos los elementos. Yo me declaro totalmente ignorante en las disciplinas médicas, pero créanme que yo acudiré con cualquiera de ustedes para preguntar lo que tuviera que preguntar y crecer en un conocimiento que no tengo, pero que es necesario para poder entender algo que sí quiero saber, como puede ser la dignidad humana, como puede ser el respeto, como puede ser la vida, la salud, tantas cosas que pueden tener diferentes aristas y que cada uno de nuestras diferentes especialidades tenemos que complementarnos. Es necesario crecer en nuestro conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario y crear mejores conclusiones. Yo no me puedo basar solamente en la medicina, ni me puedo basar solamente en la bioética en el derecho. Tengo que abrir más el panorama. ¿Qué más puedo tener para adentrarme? Inclusive ha habido los grandes debates donde la teología me ha abierto el panorama de las grandes dudas, ¿no? La epistemología, no sé, la antropología, muchas áreas que quizás están olvidadas, pero que cada una en su área de expertise me va a abrir más el conocimiento para que cuando tenga la oportunidad de dar un dictamen sobre la vida, sobre la dignidad, sobre el actuar correcto, el incorrecto, verdaderamente tenga elementos y no se quede minimizado mi punto de vista por tener solamente una parte muy pequeña de lo que podría ser ese gran reto de conocer estos debates tan importantes, sobre todo temas que tienen que ver, repito, con la dignidad humana, con la persona, con el respeto, con todos los temas que hemos estado hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. No veo por aquí nadie más. Pues les agradecemos su presencia el día de hoy. Nos vamos reflexivos y con mucho trabajo todavía pendiente, como bien lo decía doctora. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas Buenas Gracias. noches. noches. Gracias. Bye.